bueno, en el portal apu.uy estamos en contacto hoy a la distancia con el abogado chileno Carlos Margota, profesor universitario, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y vamos a estar conversando, obviamente, de la situación en Chile en estos momentos. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto que nosotros de alguna manera estamos inaugurando en estos días, que es el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, portal de los periodistas nucleados en la organización APU. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, un agrado, Álvaro. Muchas gracias por recibirme. Y muchas Bueno, gracias por y estar. perdón, lo pisé allí en el momento que usted estaba hablando. La idea, Margota, era conversar y ponernos al día un poco de la situación chilena. Hemos estado siguiendo, como tratamos de hacerlo siempre, y vemos que aquellas situaciones de inestabilidad social que se generaron ya hace un buen tiempo parecen tener una continuidad, por lo menos eso también se refleja no solo en las movilizaciones que nosotros vemos que siguen adelante de una u otra forma, sino también, bueno, en lo que es el respaldo que ha perdido el presidente de la República. En fin, bueno, usted nos va a estar contando un poco más en profundidad cómo es esa situación chilena. Sí, bueno, efectivamente, si uno hace un pequeño recuento de lo que ha pasado en nuestro país en el último año y medio, eh, tiene que partir recordando que a comienzos de octubre del 2019 se produce una revuelta social muy relevante en nuestro país, donde una expresión multitudinaria del pueblo chileno en todo y cada una de las ciudades de nuestro país, en cada uno de los rincones, en cada uno de los pueblos, se gestó una protesta ciudadana muy relevante, muy multitudinaria, que tenía por principal consigna el que querían una nueva constitución que expresara un distinto proyecto de sociedad, que abriera paso a una democracia real y profunda y que tuviera fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Nosotros veníamos con, y todavía tenemos, un proyecto social y político que fue impuesto a sangre y fuego en los tiempos de la dictadura cívico-militar, que se entronizó en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 73 y que durante 17 años asoló eh, eh, nuestro territorio a través de una política de exterminio, ¿no es cierto?, que se tradujo en desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, presos políticos, en fin, muy parecido a lo que fue la dictadura, la dictadura militar uruguaya, ¿no? Uh-huh. En que conocieron exactamente, bueno, lo que fueron aquello en materia de derechos humanos. Y en ese periodo de la dictadura cívico-militar, bueno, no solamente se puso término abrupto y violento a través de un golpe militar a un proceso de transformaciones sociales que encabezaba el presidente elegido democráticamente, Salvador Allende, que lo que intentaba era ensanchar libertades y abrir paso, digamos, a garantizar derechos humanos básicos, ¿no?, que le habían sido negados durante décadas a un vasto sector de la mayoría del país. Y bueno, eso significó, por cierto, tocar algunos intereses, los intereses de los poderosos que reaccionaron a través de un golpe militar. Pero ese golpe militar no solamente tuvo por finalidad terminar ese gobierno, sino que refundar el país. Y refundar el país a través de la instalación, repito, de un modelo neoliberal a ultranza, que luego se expresó normativamente, se consagró normativamente en la Constitución de 1980, donde fue elaborada por un grupo de expertos y amigos del régimen militar sin participación de la ciudadanía, y que de alguna otra manera consagró, repito, un modelo de sociedad que era completamente contrario a los grandes intereses de la mayoría de la sociedad chilena.
la filosofía de ese proyecto decía relación con la instauración de un Estado subsidiario donde se privatizó todo. Los derechos sociales fueron llegados a su provisión al mercado, se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizó la seguridad social, se privatizó la cultura, se privatizó el agua, en fin. Entonces, eso duró muchos años, y ha durado muchos años. Vino el año 90, donde comienzan la transición a la democracia, y lamentablemente esa constitución que consagraba este proyecto de sociedad tan ajeno a los intereses de la grande mayoría, si bien es cierto, durante los 30 años sufrió algunas modificaciones, en lo esencial, la columna vertebral de esa constitución permaneció intacta, generando grandes desigualdades, grandes injusticias, un abuso institucionalizado y por lo tanto una precarización de la vida de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Eso explotó un día 18 de octubre del 2019. La gente salió a las calles a reclamar, a exigir la superación de este modelo neoliberal y por lo tanto a exigir una nueva constitución. La respuesta del gobierno fue precisamente la misma respuesta que tuvieron aquellos sectores poderosos, ¿no es cierto?, que vieron afectados sus intereses en el periodo del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Esto es la represión. Y la represión, una represión que se tradujo en una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, muchas de las cuales fueron constitutivas de crímenes contra la humanidad. Nosotros tuvimos muchos muertos, asesinatos, tuvimos más de 500 casos de tortura causadas al interior de los recintos policiales, también más de 500 casos de personas lesionadas por los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas policiales para reprimir la manifestación pacífica. Tenemos al día de hoy 464 víctimas de trauma ocular, es decir, personas que fueron lesionadas en alguno de sus dos ojos o perdieron la vista o le causaron un serio trauma, y tenemos dos jóvenes que perdieron su vista producto de los disparos hechos por carabineros para reprimir la manifestación social. Y también tenemos asociada centenares de presos políticos que fueron encarcelados justamente por participar en la manifestación social que buscaba, repito, un cambio y una transformación social del actual estado de cosas. Ese proceso, a pesar de la represión violenta que tuvo esa manifestación multitudinaria, de todas maneras abrió paso a un proceso constituyente, y que estamos iniciando. El 25 de octubre se hizo un primer plebiscito que tenía que pronunciarse la ciudadanía si es que quería una convención constitucional integrada solo por personas elegidas directamente por la ciudadanía, o mitad, digamos, parlamentarios y mitad representantes elegidos por la ciudadanía, y, por cierto, si quería o no una nueva constitución. Se aprobó mayoritariamente, más o menos 80% apruebo y 80% por la Convención Constitucional integrada solo por representantes elegidos directamente por la ciudadanía y sin parlamentarios, además con cupos reservados para los pueblos originarios, 17 de los 155, y con un sistema de paridad de género, es decir, de los 155 tiene que haber mitad hombre y mitad mujer. Esa es un poco la síntesis, estimado, apretado, digamos, de lo que ha ocurrido en este tiempo, y el segundo paso, digamos, en este proceso constituyente se iba a dar
el 10 y 11 de abril, pero hubo que suspenderlo por efecto de la pandemia y alto nivel de contagio. Y el próximo evento, por lo tanto, será ahora el 15 y 16 de mayo. En los 2 días, sábado y domingo, se van a elegir las personas que van a integrar, ¿no es cierto?, esta convención constitucional. Ujú. Y a propósito de eso que usted decía, Margota, ¿cómo es la situación que está viviendo Chile con respecto a la pandemia? Porque vimos que el presidente de alguna forma se ha visto como obligado a devolver parte de los fondos que tenían justamente en los fondos sociales los chilenos para poder hacer frente a, bueno, suponemos que una situación muy similar a la que se vive acá en Uruguay, con la gente que o ha perdido el trabajo o ha visto muy mermados sus ingresos. Sí, respecto de eso es muy importante señalar lo siguiente. En primer lugar, complementando la respuesta anterior y que dice relación con esta segunda pregunta, es que a pesar de que se abrió un camino constituyente histórico en nuestro país, porque nunca en la historia de nuestro país se ha visto, se vivió un proceso constituyente donde las constituciones fueran elaboradas por ciudadanos elegidos por la propia ciudadanía, digamos, ¿no? O sea, de forma directa. Siempre hubo comisiones especiales, siempre hubo comisiones elitistas, ¿no? Que no respondían necesariamente a los intereses de la gran mayoría. Pero dicho esto, lo que yo quería resaltar es que a pesar de que se abrió este proceso, la represión continuó. La represión continuó hasta el día de hoy y solo le puedo señalar que, por ejemplo, el pasado 18 de octubre del año pasado, cuando se conmemoró un año del estallido social que comenzó el 18 de octubre del 2019, se produce otro asesinato por parte de Carabineros, Aníbal Villarroel, un joven poblador que en el marco de una protesta social, ¿no es cierto?, muere producto de los disparos de Carabineros. Y solo a título ejemplar, el pasado 19 de febrero de este año, una profesora que protestaba, ¿no es cierto?, con un cartel en la mano en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, ¿no? Plaza de la Dignidad, que fue rebautizada así por los manifestantes, bueno, fue alcanzada por disparos y se convirtió en la víctima de trauma ocular número 464. Es decir, la represión continúa, a pesar de que el canciller de este gobierno ante Naciones Unidas dice que ya todo volvió a la normalidad. Nosotros, como institución de derechos humanos, llevamos la contabilidad de los casos, recibimos las denuncias de las violaciones de derechos humanos y nos querellamos por tal motivo. Dicho esto, el gobierno no solamente viola los derechos humanos más fundamentales a través de la política represiva de la cual doy cuenta, que es el derecho a la vida, a la libertad personal y la integridad física y psíquica, sino que además ha desconocido las recomendaciones para enfrentar la pandemia que ha hecho el sistema interamericano a través de una resolución en abril del año pasado, 2020. La Comisión Interamericana sacó una resolución entregando un conjunto de orientaciones en materia de protección de los derechos humanos y de cómo debía enfocarse cómo debían enfrentarse los efectos socioeconómicos que iba a producir necesariamente la pandemia. Y, por ejemplo, entre otras cosas, señaló que los estados debían extremar todas las posibilidades para efectos de entregar una renta básica universal, porque se sabía que se iba a producir un gran desempleo y que la gente iba a tener grandes dificultades para poder sobrevivir. Y Chile estaba en una situación privilegiada, porque tiene lo que se llama aquí un gran respaldo fiscal para entregarle a la gente, digamos, una renta básica universal que le permita, repito, enfrentar sus necesidades más básicas, comer. Y sin embargo, este gobierno se ha negado sistemáticamente a hacerlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Lo que ha ocurrido es que ha habido proyectos de ley mociones parlamentarias, ¿no es cierto?, que han sido discutidos en el Congreso. ¿Para qué?
para sacar los fondos previsionales de los propios ahorrantes, de los propios trabajadores, para que con sus propios fondos puedan sobrevivir. Es decir, aquí el Estado ha entregado ayudas, pero han sido tremendas e hiperfocalizadas. Es decir, ha abarcado un número muy pequeño de personas frente al gran universo de necesitados. Entonces, este es un gobierno, por lo tanto, que no solamente ha violado aquellos derechos, digamos, más fundamentales, ¿no? Como la vida, la libertad y la integridad física de los manifestantes, sino que además que la población entera ha desconocido las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos. Y eso ha provocado un gran problema desde el punto de vista socioeconómico. Ahora, usted decía, esos chilenos, esa parte de la población, accedió a sus propios fondos ahorrados para en algún momento tener un retiro, o sea, fueron en contra de su futuro de alguna forma. Bueno, sí, lo que pasa es que justamente fue la última posibilidad. Las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sociales en general, el mundo social organizado, exigió, demandó del Estado ayuda efectivamente para evitar, ¿no es cierto?, que los propios trabajadores sacaran, digamos, el dinero de sus propias cuentas para efectos de sobrevivir. Pero este gobierno se negó. Y lo que entregó fue ayudas miserables, que no se condicen con las necesidades, digamos, que tenía la población. Entonces, efectivamente, hay una merma en el pozo acumulado durante los años de los trabajadores, pero también quiero serle muy sincero que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país accedieron a sacar sus propios fondos porque en la práctica lo que estaba ocurriendo hasta el día de hoy es que de acuerdo al sistema que se denomina de capitalización individual, en Chile no tenemos un sistema de seguridad social. Tenemos que, digamos así, que cada uno se rasca con su propia uña. Yo no sé si en Uruguay existe ese dicho. Que usted va a tener la pensión que dependiendo del ahorro que usted haya hecho en su vida laboral. No hay un sistema solidario. El Estado queda totalmente sustraído de eso, como ha quedado sustraído del cumplimiento de sus obligaciones en materia de cubrir, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, también respecto a la seguridad social. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Lo que había ocurrido es que tenemos un sistema privado, y ese sistema privado, la verdad, las cosas que lo único que hace es generar ganancias para quienes administran esos fondos de los trabajadores y trabajadoras, y las pensiones que al final entrega después de la vida laboral, la verdad es que son miserables. Son miserables. La promesa que se hizo cuando se instauró este sistema durante la dictadura, el año 81, se dijo que el trabajador que se incorporaba a este sistema iba a alcanzar al momento de jubilar una pensión equivalente al 70% de su sueldo. Y la verdad las cosas es que la realidad dijo otra cosa y las pensiones realmente no alcanzan para vivir. Aquí se dice, son pensiones indignas y miserables. Y esa ha sido justamente una de las grandes banderas del movimiento social que se desencadenó el 18 de octubre del 2019. Poner término a este sistema y devolver al Estado, ¿no es cierto?, el cumplimiento de su deber, que es garantizar derechos sociales básicos y no entregarlos al mercado, su provisión. Hoy día la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social en nuestro país no son considerados, de acuerdo a la Constitución que tenemos, que todavía nos rige, como derechos humanos, derechos sociales, que están garantizados, ¿no es cierto?, en tratados internacionales de derechos humanos, sino que son considerados como bienes de consumo, que están entregados al mercado. Y por lo tanto, eso es lo que hablábamos de la privatización, ¿no es cierto?, de la vida social, la privatización de los derechos y incluido la privatización de la cultura.
Entonces, eso es el cambio paradigmático que quiere hacer el pueblo de Chile y que, por cierto, quienes se han privilegiado de este sistema lo defienden. ¿Y cómo lo defienden? A través de la represión. Ujú. Queda claro entonces, para ir redondeando, abogado, que el aparato represivo quedó, no sé si intacto, pero muy armado, igual después de la dictadura. Y usted, como presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ¿cómo evalúa cómo se ha comportado la sociedad chilena? ¿Qué tanto ha avanzado en el tema derechos humanos? Digo, acá en Uruguay vivimos una situación que usted seguramente la conoce, de una lentitud muy grande en conocer los hechos y queríamos conocer también cómo evalúa usted la situación chilena. Sí. Como usted sabe, después de una dictadura, la comunidad internacional le exige a los gobiernos postdictatoriales que tienen que enfrentar y cumplir con 4 obligaciones, que es lo que se denomina los elementos propios de la justicia transicional, que es hacer verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y establecer garantías de no repetición para que nunca más se repita la experiencia, ¿no es cierto?, de la barbarie de la dictadura. En Chile, todo ha sido muy lento y escasamente cumplido. En materia de verdad, solamente le puedo decir que todavía existen en nuestro país 1.201 chilenos y chilenas que tienen la condición de detenidos desaparecidos. Todavía no se sabe dónde están. Y el Estado no ha dado respuesta, a pesar de que está obligado a darla y a implementar todas las medidas que esté de su parte para saber qué ocurrió con los detenidos desaparecidos. Han pasado 31 años y todavía sus familiares, muchos de ellos ya se han muerto y se siguen buscándolos ahora las generaciones venideras. Es decir, los nietos buscan a los abuelos. Entonces, en materia de justicia, un puñado de criminales fueron condenados y recluidos, pero hay una gran masa de autores de graves crímenes contra los derechos humanos que han permanecido en la impunidad durante estos 30 años. En materia de reparación ha sido muy poco lo que se ha entregado y siempre había una demanda de que la reparación no ha estado a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos. Y en materia de garantía de no repetición, las 2 principales que exige la comunidad internacional y los sistemas de protección, el sistema de protección internacional de los derechos humanos, al menos son 2. Uno, una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas y en este caso, y policiales, ¿no? Que en este caso sí se llaman carabineros. Y también una reforma profunda al Poder Judicial, porque generalmente en las dictaduras estas 2 instituciones han jugado un rol cómplice con la dictadura. ¿Ah? Entonces, si nosotros analizamos si el Estado de Chile ha cumplido con esas obligaciones de reestructurar las Fuerzas Armadas y Policiales y de reformar al Poder Judicial, nos encontramos que eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y hoy día se repite la historia. Ese es el drama que tiene este país. El drama es que tenemos como una suerte de déjà vu. Volvimos a sufrir la misma experiencia que vivimos durante 17 años de dictadura. Para muchos fue muy traumático, gente que vivió la dictadura, volver a ver los tanques en la calle, volver a saber la existencia de la tortura, ver asesinados producto de la represión de las protestas. Ahora esta nueva modalidad de represión, que es el trauma ocular, ¿no es cierto?, provocado por disparos a los manifestantes de parte de las fuerzas policiales, etc. Y lo que decimos, si usted me permite, Álvaro, es que nosotros institucionalmente hablando hemos llegado a la conclusión de que lo que hemos vivido a partir del 18 de octubre en adelante no son meras violaciones a los derechos humanos, sino que estamos ante la presencia de una política de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de las cuales son constitutivas de crímenes contra la humanidad. Y por lo tanto yo quiero contarle que hace pocos días atrás, el viernes pasado, el jueves 29 de abril, interpusimos junto con 3 organismos internacionales, organizaciones internacionales, perdón, una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Para qué?
para que abra una investigación por crímenes contra la humanidad en contra del presidente de la República, los respectivos ministros del Interior que han servido ese cargo durante este año y medio, los subsecretarios del Interior, los 2 ministros de Defensa que ha habido durante el periodo también, y los 2 directores generales de Carabineros, es decir, que han estado a cargo de la policía uniformada. Cabe tener presente que de acuerdo a los estudios oficiales y a las estadísticas oficiales, el 93.5% de las violaciones a los derechos humanos han sido cometidos por Carabineros de Chile, es decir, la policía uniformada. Entonces nosotros esperamos que eso curse, porque en Chile todavía tenemos una política de violación masiva y grave sistemática de los derechos humanos que sigue ocurriendo, como le señalaron en el comienzo, pero por otro lado, además, se cumple el requisito de lo que se denomina la complementariedad. Es decir, tenemos que los organismos encargados constitucionalmente para investigar, juzgar y sancionar no están cumpliendo con su deber, ya sea porque no han querido o porque no han podido. Muchos integrantes de estos 2 organismos, el Ministerio Público y el Poder Judicial, han actuado muy alineados con la mirada y la línea del gobierno y las querellas que ha interpuesto contra los manifestantes. Y otros fiscales han sentido temor porque algunos de ellos que han querido cumplir con su deber de investigar han sido amedrentados, amenazados de muerte, sus familias, y por lo tanto eso lo que produce, ¿no es cierto?, es inhibir la actuación de los demás. Es decir, provocan un terror en los fiscales. Por eso decía que en Chile o no han querido o no han podido, precisamente, ya sea movidos por el miedo o movidos porque no cumplen su deber y se alinean con la postura oficial del gobierno. Entonces, ese requisito también se ha cumplido a nuestro entender, y por eso aquí hemos pedido que el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad. Carlos Margotas, le agradecemos muchísimo este rato. Sabemos que son días muy complejos y de mucha actividad, pero bueno, por eso agradecemos doblemente entonces este contacto, y seguramente nos mantengamos en línea, por decirlo de alguna forma, para seguir de cerca lo que ocurra el próximo fin de semana y en el futuro, obviamente. Sí, muchas gracias a usted, y solo remarcar de que ojalá que el 15 y 16 de mayo tengamos la elección. Muchos tenemos dudas que se haga precisamente por el manejo negligente y errático que ha tenido el gobierno para enfrentar la pandemia, que ha resultado totalmente catastrófica. Aquí ha habido, y permítame contarle en un breve segundo, ha habido una priorización de los intereses empresariales y no el debido resguardo al derecho a la vida y la salud de la población. Déjeme decirle que, por ejemplo, en medio de medidas restrictivas como son las cuarentenas, se permite que los edificios que están en construcción puedan seguir realizando su trabajo, en circunstancias que deberían estar todos esos trabajadores, ¿no es cierto?, en sus casas, con la debida renta básica universal, ¿no es cierto?, que exigen los organismos internacionales, y evitar la movilidad, porque la movilidad es lo que facilita el contagio. Sin embargo, el gobierno ha permitido que, por ejemplo, las constructoras que pertenecen a grandes empresarios, ¿no es cierto?, puedan seguir trabajando en circunstancias que en realidad no son actividades esenciales para vivir una cuarentena. Entonces, ese conflicto de derechos en pugna ha provocado precisamente el que la pandemia se ha disparado, los contagios han aumentado exponencialmente y provocaron el que el 10 y 11 de abril no tuviéramos la elección que tenemos 15-16. Entonces, hoy día estamos en un pic de contagio bastante complejo. Por lo tanto, yo pongo un poco en duda de que, atendida la situación pandémica, se pueda producir. Ojalá que la elección se pueda hacer resguardando y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, porque necesitamos avanzar
estimado amigo, en este proceso constituyente para que finalmente recuperemos recuperemos la soberanía popular que nos fuera arrebatada un día 11 de septiembre de 73 con el golpe militar, y por otro lado podamos ejercer el derecho a libre determinación y el pueblo de Chile finalmente pueda decidir libre y soberanamente cuál es el tipo de convivencia social y política que desea tener. Muchísimas gracias. Yo me adelantaba a las fechas, ¿eh? No es este próximo fin de semana el evento, sino más adelante, claro, en el mes de mayo. Yo venía muy apurado. Claro, exactamente. Muchísimas gracias una vez más por este contacto. Bueno, y un abrazo a usted, muchas gracias, y un saludo muy fraterno a todo el pueblo uruguayo. Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto.